Él no hay salvación. Ahora, ¿qué estaba pasando en la vida de David? Quizá esperamos en un libro de alabanzas, como el libro de los Salmos, siempre gozo, alegría y cánticos de júbilo. Pero el primer salmo del libro 1, que es el capítulo 3, él está en sufrimiento. ¿Y cómo cierra ese libro en el Salmo 41? Bueno, es el que vamos a estudiar ahora. Y nota por favor cómo inicia y de qué trata. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí. Y si tú sigues leyendo, y lo vamos a hacer, ¿en qué estaba? Sufrimiento nuevamente. Ahora aquí específicamente sufre por enfermedad. Capítulo 3 que vimos, hay un sufrimiento por aflicción, por ataques. Pero ambos salmos hablan de aflicciones del creyente. Inicia David su primer compendio, termina David su primer compendio, y en ambos extremos vemos aflicción. Y sabes, creo que la cosa es que no es casualidad. Es una realidad. Hay sufrimiento en este mundo. Y hay sufrimiento en los creyentes. Y hay dolor. Y hay muerte. Y lo hay. Pero aún así eso está incluido en un libro para adorar a Dios. En un libro para darle alabanza, para glorificarle. ¿Aún en medio de qué? Pues del sufrimiento. Por supuesto que hay salmos de gozo y de exaltación a Dios, pero también hay salmos de clamor. Y en el orden que hemos ido estudiando, estamos en salmos mesiánicos. Este Salmo 41 en realidad, por todo lo que está tratando, es un salmo de clamor, hay sufrimiento, pero lo decidí tomar y estudiar porque hay un pasaje específico el cual se refiere a, y el cumplimiento se llevó a cabo con Jesucristo. Pero lo veremos un poquito más adelante. Entonces es un salmo de clamor y que aplica en una porción por lo menos de manera absoluta o de manera completa en Cristo. Ahora, bien, sufrimiento. Bueno, ¿qué es lo que no debemos olvidar, hermanos? No debemos olvidar que estamos en un mundo caído en pecado. Que en ese mundo caído en pecado, por tu pecado, mi pecado, en ese mundo hay dolor, sufrimiento, muerte. Y aunque también hay momentos de felicidad y de gozo, porque los hay en todo ser humano, el destino de la mayoría será un eterno sufrimiento si no vienen a Dios para ser rescatados por medio de la fe en la salvación que Dios propicia por Cristo. ¿Hay sufrimiento? No sé, yo creo que siendo honestos hay más momentos de sufrimiento que de una plenitud de felicidad en este mundo. Y todo es por causa del pecado. Ahora, debemos recordar que la Biblia y también los salmos, que son los que estamos estudiando, no tienen la intención de librar al hombre del sufrimiento para hacerlo feliz. Muchas veces se toma el libro de Salmos, vamos a leer un salmo, porque quiero como que el salmo me traiga felicidad. Porque son alabanzas y me haga sentir feliz, me haga sentir gozoso, me haga sentir tranquilo. Y en algún sentido alguien dijo esto, Salmos a veces se convierte como en la caja de aspirinas de muchos. Por otro lado, es verdad que hay mucho consuelo en el libro de los Salmos, pero no hay consuelo por el hecho de que solamente me traiga felicidad, sino que me habla del sufrimiento y me explica cómo debo ver el sufrimiento. Entonces, no es la intención de la Biblia librar al hombre del sufrimiento para que viva sin sufrimiento. No lo es. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el libro de los Salmos? Parte de la Biblia. Es el libro de Dios, en donde Dios se revela en su carácter, su persona, y revela qué quiere de los hombres. La voluntad de Dios para los hombres. Y por supuesto, cuando el hombre abraza la voluntad de Dios y renuncia a su propia voluntad, encuentra plenitud, encuentra satisfacción, encuentra gozo
Por supuesto que sí, cuando se relaciona en amor con Dios. Pero aún allí, esto no elimina el sufrimiento. Hay algunas denominaciones, bueno, una más en particular a nivel mundial, que su lema que le hizo juntar a miles de personas desde los primeros días es: pare de sufrir. Y la Biblia jamás habla de esa posibilidad, de que haya un alto en el sufrir, salvo cuando salgamos de este mundo de dolor, de tristeza, porque estamos en un mundo caído. Hay quienes creen tener fórmulas de felicidad personal en la Biblia, y quienes tienen este pensamiento terminan frustrados. Porque viene un problema en su vida y les hace sufrir, y en su mente es: ¿y por qué sucede esto? ¿Que no Dios dice que Él va a librar? ¿Que no Dios dice que Él me va a sacar del pozo de la desesperación? ¿Que no dice ahí que me va a librar de la enfermedad? Este texto habla de eso. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no sanó a mi familiar? ¿Por qué no me libró a mí de este accidente? Y lo que pasa es que su concepto de la Escritura y de los Salmos y de la Escritura es equivocada. No está la fórmula de felicidad personal en la Biblia. Y si eso es lo que buscas, quedarás frustrado. Ahora, ¿cómo se ve entonces el ambiente en el Salmo 41? ¿Cómo está lo que está rodeando esa circunstancia en el Salmo 41? Bueno, sufrimiento, y especialmente por causa de enfermedad. Y nos va a describir lo que acontece en ese medio, en esa situación tan terrible y difícil circunstancia aún para los creyentes. Platicaba con un pastor y él me decía, porque él tuvo problemas en su corazón y le hicieron una operación y todo esto que hacen, ¿verdad? Marcapasos y cosas como estas. Y él me decía: es terrible, es horrible estar en el hospital. Y es un creyente, pero esa es la realidad. Y es terrible experimentar la enfermedad. Pero por favor, no pienses por un segundo que en la Biblia Dios dice que te va a librar de la enfermedad. Siempre. No está así. Entonces hay que tener un entendimiento de qué está diciendo Salmo 41. Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a ver que en medio de la aflicción Dios no cambia. Es fiel y justo. Pero también vamos a hablar que en medio de la aflicción el hombre tampoco cambia. Es infiel. Vamos entonces a estudiar, hermanos, Salmo 41. Y lo primero, en medio de la aflicción Dios es fiel. Nota verso 1 al versículo 3. En estos primeros versos del Salmo 41. Si tienes tu Biblia, velo ahí en tu Biblia, léelo, acostúmbrate a hojear tu Biblia, a ubicar los pasajes. Y mira lo que dice el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Ok. Primero comienza con una bendición, con una dicha. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora, si tú ves lo que sigue, lo que está enseguida, ese bienaventurado, ese dichoso es el que está enfermo. Entonces, no quiere decir que si eres bienaventurado no vas a sufrir otra vez. El dichoso aquí es el mismo que está clamando porque está enfermo. Nota, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, Yahweh lo librará. Yahweh lo protegerá y lo mantendrá con vida. Y será dichoso, feliz, bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor Yahweh lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Cuando lo leemos de manera directa, parece que el salmista está diciendo a todos los enfermos que tienen cierta característica, es decir, que buscan el bien de los pobres, Dios los va a librar. Es un hecho, a todos nos va a librar y vamos a salir sin problema de la enfermedad cuando se lo pidamos quizá, y vamos a estar sanos. Pregunta, ¿esta es verdad? Vamos a hablar de experiencia. ¿Esto es verdad en la experiencia de los creyentes? ¿Cuántos creyentes no han muerto enfermos? ¿Cuántos? Bueno, casi la mayoría. Por una enfermedad han muerto. Por lo menos de los que yo conozco, ha sido así.
Entonces falla. Estamos viendo que en medio de la aflicción, Dios es fiel. Primero que nada, quiero que notes que hay un contraste entre seres humanos en estos textos. Primero, el creyente. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué decimos que es el creyente? Porque el pobre es aquella persona que no te puede retribuir en absoluto nada porque no tiene. Es alguien débil, carente, que no tiene las posibilidades, no tiene la fuerza económica particularmente. Pero la persona que piensa en el pobre no significa que piense y diga, ay, cuántos pobres hay en el mundo, voy a orar por ellos. Sino que piensa en el pobre es que hace algo por el pobre. Cuando Job enfermó, y vean otra vez la paradoja, cuando Job enfermó y sus huesos dice que ya estaban a la vista, le dice a Dios, oye Señor, pero si yo recibía a los pobres y ellos comían de mi mesa. Y esto era verdad. Y Job, al no entender por qué estaba en esa situación, él decía, yo hice lo correcto. Pero esta es una característica muy en particular. No se trata de solamente ser una persona que ayuda a los demás. ¿Cómo se le llama ¿Cuál es el calificativo? Buen samaritano. En eso ya es más aplicado con la Biblia, pero ¿cómo? Bueno, dadivoso, hay un término que se me fue ahorita. Altruista, exacto. Altruismo, el altruismo es algo, es una moda incluso. El altruismo, de hecho, es como que si fuera algo que te trae fama, ¿no? Ahora particularmente. No es que sea altruista. Lo que está sucediendo es lo que dice la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un acto genuino de amor porque no solo es pensar, sino realmente ver por sus necesidades y ayudarle. Dice el salmista y dice el que está enfermo, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día del mal Yahweh lo librará. Es el creyente, nota el verso 13, el último versículo de este capítulo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén, dice el texto. Este hombre enfermo, clamando, llorando por su situación, al final dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, amén y amén. Ahora, escucha, ¿quién es aquella persona que puede amar sin esperar recibir nada a cambio, honestamente, y que puede amar a Dios con todo su corazón, que a pesar de estar en aflicción y dificultad, dice, de todos modos eres bendito? Bueno, estas son las dos características que en general aplican a los creyentes. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. La obra de gracia, la obra del Espíritu Santo en un creyente en el Antiguo y Nuevo Testamento le lleva a estos dos aspectos. No hay nadie que diga que ama a Dios y si no ama a su hermano es un mentiroso, dice la Escritura en 1 de Juan. Esto es cumplir la ley y los profetas. Esto es cumplir la ley de Cristo. Y entonces la característica que se ve aquí en este personaje es que ama al pobre y específicamente a ellos en el sentido de que no le van a regresar un beneficio y lo está haciendo honestamente, pero también bendice al Señor. Entonces vemos en este contraste de seres humanos al creyente, pero también vemos a los no creyentes. Versículo 9. ¿Por qué lo decimos? Mira lo que dice. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. ¿Y de qué te suena esto? ¿Recuerdas a un personaje que cumplió este pasaje? Lo veremos más adelante. Judas. La característica de Judas fue que habiendo recibido todas las bendiciones de estar con Cristo, por ejemplo, de todos modos lo traicionó. Y lo veremos más adelante cómo el Señor describe a quien está en pecado. Entonces, creo yo que el capítulo 41 entonces habla de un contraste entre el creyente y el no creyente. Pero a pesar de esto y en medio de la aflicción, vemos la fidelidad del Señor. ¿Cómo? Lean ustedes, por favor, versículos 2. Primero, el versículo 2 solamente. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2, hermanos? Fuerte. Adelante.
Noten la fidelidad de Dios, librando, protegiendo, dice el verso 2, manteniéndolo con vida, bendiciéndolo, dice el mismo verso 2, resguardándolo y no entregándolo a sus enemigos. Y luego el verso 3, el Señor lo sostendrá, sosteniéndolo en su enfermedad, lo restaurará en su salud. Y vemos la fidelidad de Dios librando, protegiendo, preservando, bendiciendo, guardando, sosteniendo y restaurando. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. ¿Es una promesa de no enfermedad? En realidad lo que hay que darnos cuenta es que el salmista no está tan preocupado por su enfermedad. El escritor, el creyente que está ahí, tiene una preocupación mayor y más importante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que le preocupa? El énfasis en todo el capítulo son los enemigos. Mira el verso 2. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Pero si está enfermo, o sea, no estaba siendo perseguido, estaba enfermo, tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Cuál es la voluntad de sus enemigos? Bueno, mira el versículo 5. Mis enemigos hablan mal contra mí diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué es lo que quieren los enemigos de este personaje o del rey David? Que se muera. Esa es la voluntad de ellos. Y David dice, Señor, tú no me dejarás en las manos ni en la voluntad de mis enemigos. Algo más, versículo 7. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, diciendo, una cosa de demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Ahora, lean el 11 ustedes, por favor, hermanos. ¿Qué dice acerca de los enemigos? Fuerte. 11. Espérenme, el hermano solo no, también ustedes ayúdenlo. El 11, ¿listos? ¿Quieren leerlo? Es que está un poquito diferente. El 11, fuerte, ¿dice? Que me sanes de esta gripe. No. Que me quites el cáncer. No. Que me permitas ya levantarme del lecho. No. El autor claramente está diciendo, en esto sabré que tú te agradas conmigo. No me dejes en mano de mis enemigos. Ahora, Dios es fiel. Y es fiel porque Mateo 6:13 dice, ustedes orarán así. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. El pan que necesitamos, la provisión, dánosla cada día. No nos metas en tentación. ¿Me brinqué algo? No nos metas en tentación. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esa palabra mal se puede traducir, y algunas versiones lo traducen, líbranos del malo. Y Cristo nos instruyó, oren de esa manera. Líbranos del malo. Aquí está la situación. El creyente descansa en que Dios es fiel aún en medio de la dificultad, la aflicción o la enfermedad, porque no nos va a dejar de su mano ante los enemigos. Satanás, sus demonios y todo su imperio quieren destruir y atacar a Dios y quieren acabar con su pueblo. Es una guerra espiritual. Es una situación en la cual Satanás se opone a Dios y a todo lo que le pertenece. ¿Cuál es el punto? Que si el creyente entiende que Dios es fiel, todo lo que le acontece, todo sufrimiento, está bajo su cuidado amoroso. No lo ha dejado. Lo preserva, lo guarda, lo fortalece, lo sostiene, lo restaura. Es decir, en una palabra, Él está trabajando, no hemos caído en manos de los enemigos. ¿Cómo funciona? No lo sé.
En una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O les dijo en general, les ha pedido para zarandearlos. Pero yo he orado por ustedes. ¿Y sucedió? Sí. Pedro los esparció, Satanás los esparció, los atacó, los zarandeó. Pero ¿cuál era la cosa? Dios seguía siendo fiel. No se habían separado de su mano. Aún en medio de esas circunstancias, el que estaba trabajando era Dios. ¿Cómo manejas momentos de aflicción? ¿Qué viene a tu mente para darte paz? ¿Que vas a salir de la enfermedad? Oye, ¿y si no sales? ¿Acaso morirás jalando las cobijas? ¿Cómo manejas cuando viene una situación difícil, un endeudamiento, un accidente, un choque? Y luego lo que a veces más duele, ver a otro enfermo, un ser amado enfermo. ¿Cómo lo manejas? Lo que sucede es que a veces nuestra alma se desespera. El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque en nuestra naturaleza débil y caída, aunque somos creyentes, sentimos como si Dios ya nos hubiera abandonado porque no está haciendo lo que yo pienso que debe hacer. Pero no te olvides, en medio de la aflicción, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él va a hacer lo que su plan bondadoso y amoroso con su pueblo quiere. Y al final de cuentas, esta es una verdad. Te librará, te restaurará, te completará, te sacará de la aflicción. Esa es una promesa inamovible. Aunque mueras por enfermedad. O aunque mueras bajo aflicción. O aunque mueras bajo martirio. No dejó de ser fiel. Nota por favor el Salmo 56. Esto es para no tener una idea equivocada y decir, bueno, Dios tiene la obligación de librarme de la enfermedad, de librarme de la aflicción, de librarme de los problemas. Mira el Salmo 56, nuevamente, lo leo completo. Ten piedad de mí. Y si tú ves ahí, dice arribita en tu Biblia, es el Mictam de David cuando los filisteos lo prendieron en Gad, los enemigos, ¿no? Quienes lo iban a matar o lo podían matar. Y mira lo que dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Pero en esta lucha en su corazón, dice en el 3, el día en que temo, yo en ti descanso. Alguien decía que confiar es dejarte caer en las manos de. Que si esas manos no estuvieran, te irías al precipicio. Y David dice, en el momento en que ya no tengo yo fuerza, en el momento en que ya no puedo yo hacer nada, lo único que puedo hacer es dejarme caer en tus manos. En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré qué pueda hacerme el hombre. Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida por causa de la iniquidad. Arrójalos en tu ira, humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu frasco, ¿acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé que Dios está a favor mío. Nunca había visto ese error de ortografía en mi Biblia, ¿lo notaste? Dios está a favor mío. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. Y vuelve a hacer la misma afirmación en forma de pregunta. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede estarse saliendo de sus manos? ¿Por qué tal medicamento no funciona? ¿Por qué las cosas parecen no arreglarse? Lo que dice el salmista es, Dios está en control. Dios está en control.
Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Y estaba en medio de la aflicción, pero dice, yo en ti confío. Entonces, en medio de la aflicción, Dios es fiel. Pero nota este contraste. En medio de la aflicción, el hombre es infiel. Regresa conmigo, por favor, al Salmo 41. De la misma manera, vamos a empezar con el creyente. Otra vez un contraste entre creyentes y no creyentes en Dios, o que aman a Dios y los que no aman a Dios. Y mira lo que dice el versículo 4. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Pero nota por favor esto. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. El creyente, el salmista, está reconociendo que ha pecado. Contra ti he pecado. Y luego vienen los enemigos. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y sigue hablando de todo lo que ellos traman, hacen, desean que suceda en su vida. Pero para iniciar, hermanos, vemos al creyente fallando. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre los del verso 4 y los del resto del capítulo 41? Otra característica de un creyente genuino. El creyente genuino se arrepiente. Viene al arrepentimiento. He pecado. ¿Y qué le dice al Señor? Perdóname. Debe ser una señal de alarma. Cuando una persona, sea que está en aflicción o no, y que se dice creyente, y no está dispuesta o dispuesto a aceptar sus pecados. Porque una característica de un creyente genuino es que el Espíritu Santo y la gracia del Señor siempre nos están atrayendo al estado en el que necesitamos estar, arrepentimiento. Y alguien que no quiere reconocer sus faltas está en una condición peligrosa. Es por eso que, por ejemplo, trasladándolo al tiempo de la iglesia, ¿qué le dice a la iglesia que debemos hacer como creyentes? Cuando un hermano, un creyente peca, bueno, confróntalo, dile cuál es su falta, hazle ver su pecado, y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente. Bien, ahora vamos 2 o 3 y vamos a hablar con él y le vamos a hacer ver su pecado. Pero aún si 2 o 3 se lo hacen ver y no se arrepiente, el punto es ese. Toda la iglesia, con amor, búsquelo y dígale que está mal eso, y ya la iglesia ya lo sabe, comienzan a buscarle. Y si no se arrepiente, mira, tenle como un no creyente. Y no puede estar entre ustedes. Porque la característica de un creyente es que cuando ve su pecado, aún a veces los más necios de nosotros, se arrepiente. La falta de arrepentimiento es una característica de los no creyentes. El incrédulo, sigo hablando del creyente. El creyente falla, es infiel, pero se arrepiente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y no prosperará porque particularmente Dios no puede ser librado. Y Él conoce el pecado. ¿Me sorprendió? No me sorprendió. Escuché unas noticias, 2 en particular. 2 pastores que se han suicidado en menos de un mes. Uno en Kenia, África. Otro en Estados Unidos. No recuerdo el estado. Ambos con vidas pecaminosas en lo oculto. Ambos fueron descubiertos porque Dios es soberano. Alguien se dio cuenta y aunque intentaron cubrir todo y lo tenían todo bien planeado, salió a la luz la vida pecaminosa que tenían. Uno de ellos, el de Kenia, intentó enviar un mensaje de texto a su amante en audio.
Pero cuando le dio enviar, lo envió al grupo de la iglesia. Todos se enteran y comienza el caos. Y por la vergüenza se quita la vida. El punto es este. No vamos a evaluar o a pensar si es salvo o no salvo. El punto es este. Dios está en su trono. Y un creyente genuino, el Señor no va a permitir que sigamos perseverando en el pecado. En un pecado que sé que está allí. Si no lo confiesas, Él lo saca a la luz. Y si no te arrepientes, cuidado, estás en peligro en tu condición espiritual. El creyente acá dice, he pecado, Señor, ten piedad de mí, sana mi alma. Nos cuesta trabajo, pero deberíamos hacerlo con más frecuencia. Pero el incrédulo no se arrepiente, al contrario, no ama, aborrece y traiciona. Y por eso el Señor Jesucristo, yendo un poquito hacia el Nuevo Testamento, ve conmigo a Lucas capítulo 13, dando una descripción de los incrédulos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Nota lo que dice Lucas capítulo 13, verso 1. En esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. El punto es que estos galileos, que venían de Galilea, precisamente la región de donde Cristo venía, estaban ofreciendo sus sacrificios y Pilato mandó alguaciles y los mataron porque los estaban persiguiendo por alguna razón. Entonces, cuando le platican esto a Cristo, es como decirle, oye, qué terribles yo creo que eran, ¿verdad? Porque les cayó la justicia. Nosotros dirían, o ahora aquí dirían, el karma, por lo que les pasó, ¿no? Y entonces nota lo que dice el Señor Jesucristo. Y Él les respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Mira, soberanamente el Señor a muchos hace que el pecado salga a tales niveles como los que yo te platico y se den a conocer y sea vergonzoso. Pero, ¿sabes? Hay muchísimos a quienes simplemente no sucede nada. Hay quienes no pasa eso. Pero dice el Señor, ¿y tú crees que ellos son más pecadores que los que tienen pecados y lo saben y los están ocultando? Aquí particularmente está hablando de no creyentes, porque enseguida mira lo que les dice. Les digo que no, o sea, son igual de pecadores. Al contrario, si ustedes no sé qué, arrepienten, una característica de salvación. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y les pone otro ejemplo. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. He oído a personas hablar y decir de alguna forma, y lo he hecho yo también, pero cuando escucho este tipo de palabras, como que uno dice, Señor, ayúdale a que pueda ver realmente su condición. Porque en ocasiones es, no, esas cosas que pasaron, pero nosotros no, porque nosotros somos creyentes. Eso no nos va a pasar, o eso no va a acontecer aquí. O comparando iglesias, y es que en aquella iglesia hay estos pleitos, pero acá nosotros no. Dice el Señor, ¿y cuál es la diferencia? Lo que te tienes que preocupar es lo siguiente, escúchame, oyente que estás hoy aquí. Si no te arrepientes, estás en una condición crítica ante el Señor. Si no lo confiesas y piensas que porque no te ha pasado nada estás bien, estás en una condición crítica ante el Señor. ¿Sabes? En medio aún de la aflicción el hombre sigue siendo infiel. Y es aquí donde aparece la traición de Cristo. Estamos ahí cerca en el Nuevo Testamento. Ve conmigo a Juan capítulo 13. Y yo voy a leer el versículo 9 del Salmo 41. Y mira lo que dice el verso 9. Y después te voy a pedir que leas Juan 13, 17 y 18. ¿Sí, hermanos? Ubíquense ahí en su Biblia y lo leemos. Muy bien. Nota lo que dice el verso 9 del 41 en donde estamos hablando de sus enemigos. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía,
contra mí ha levantado su talón. Para los judíos, una manera despreciativa para con una persona es, ¿nadie es judío aquí? Para no ofenderlo en este momento, es levantar el pie y enseñarle la sandalia o la parte de abajo, y es como decir que eres suciedad. Lo estás menospreciando. Y la idea cuando dice aquí, levantó su talón contra mí, es ese acto de desprecio. Pero dice mi íntimo, mi amigo, el que comía conmigo. ¿Y qué dice, por favor? Lee ese capítulo de Juan 13, 17 al 18, hermanos, fuerte. ¿Qué dice? Se estaba cumpliendo ¿cuál? Salmo 41, 9. ¿Quién era este? Judas. ¿Sabes? Esta es una descripción precisa de todo corazón que no ha sido regenerado. Esa era la descripción precisa tuya y mía antes de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque recibimos bendición tras bendición, pero dice Romanos capítulo 1, y no me dieron gracias. Reciben la vida, reciben talento, reciben dinero, reciben todo lo reciben, nada lo generan, dice la Escritura. Todo te lo da el Señor, pero no hay quien busque a Dios. Decíamos de Judas, pero Judas estuvo con Cristo y recibió todas esas bondades y lo vio. Sí, tú y yo también. Y levantamos el pie contra Dios y queremos vivir nuestra propia vida y quiero hacer mi voluntad y quisiera que no existiera Dios. Esta es una descripción precisa de todo corazón no regenerado. Infidelidad, traicionero, incrédulo. En medio de la aflicción, el hombre es infiel. El creyente falla, el incrédulo es como es. Pero en medio de la aflicción también, y debo terminar con esto, Dios es justo. Regresa conmigo al Salmo 41. En medio de la aflicción, Dios es fiel. En medio de la aflicción, el hombre sigue siendo infiel. Y el Salmo 41, en medio de la aflicción, Dios es justo. Mira el verso 10. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. ¿A qué le suena eso? Venganza, justicia propia. Y diríamos, David está en pecado, pero no está en pecado. ¿Sabes por qué? Porque en Israel, como rey, el ungido del Señor, era en un sentido la espada de justicia de Dios en muchas ocasiones. Me hace recordar cuando vino este hombre que lo blasfemaba, cuando Absalón lo empieza a perseguir. Dice que le aventaba piedras y lo iba insultando por el camino, y los valientes de David le decían, David, permítenos ir y de un golpe le voy a cortar la cabeza a ese perro muerto. Y David dijo, no, déjalo, Dios lo ha mandado para que blasfeme mi nombre. Y lo dejaron. Cuando David vence a Absalón, muere y regresa, va este mismo personaje y le dice, perdóname porque sabía lo que había hecho. Merecía la muerte, pero David dijo, no te voy a hacer nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando toma el trono Salomón, David le dice a Salomón, tienes que matarlo. No puede seguir viviendo. ¿Por qué? ¿Porque la venganza le ardía en su corazón? No, porque tenía que hacerse justicia. En este caso, David está diciendo, restáurame, yo voy a aplicar la justicia, porque estas personas han sido injustas. Era la ley del Señor. Era el instrumento de la justicia de Dios. Pero por otro lado, Dios es justo no solo porque aplica justicia contra el pecado, sino también Dios justifica al creyente por medio de la fe. Nota por favor lo que dice el 11. En esto sabré que conmigo te complaces, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, dice el escritor, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Integridad, que no acabas de decir que has pecado y le estabas pidiendo perdón al Señor. Sí, precisamente dice, tú me mantienes en integridad. Esto habla
del aprecio del Señor para el creyente, la justificación. En el Antiguo Testamento, hermanos, nada más una aclaración, no se salvaban por obras, ¿ok? No era por cumplir la ley. Si tú piensas de esa manera, estás equivocado. Pablo lo explica. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Porque él creía que Dios haría algo para propiciar su perdón y salvación porque era pecador. David era un creyente y todo creyente desde el Antiguo y Nuevo Testamento es justificado por fe, y el que preserva por gracia y amor es Dios mismo, porque Él es justo. ¿Qué pasa cuando tú y yo somos infieles y fallamos en algo? Termino con este texto, 2 Timoteo 2:13. Mira, Dios es justo aún en medio de la aflicción. Dios sigue siendo justo. 2 Timoteo 2:13. ¿Sabes? Cuando tú y yo pecamos, la aflicción viene. Las consecuencias del pecado vienen. El sufrimiento por malas decisiones vienen. Pero esto es hermoso. 2 Timoteo, déjenme llegar ahí, 2:13. Si somos, podemos leer desde todo lo que está en poesía, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Y recuerdas? Tú me guardas en integridad. Perseverancia del creyente es por obra del Señor. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. ¿Y esto a qué se refiere? A que realmente yo no quiero nada con Él. Es una clara muestra de que yo no soy con Él en nada y Él me va a negar delante de su Padre. Pero luego dice, si somos infieles, es decir, si fallamos en nuestra fidelidad al Señor. ¿Y quién no falla? Todos fallamos. Pero si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Él hizo un pacto, y en ese pacto con el creyente, Él es fiel y no va a cambiar. Pero el creyente se caracteriza por arrepentimiento. Pero el creyente se caracteriza por amar al Señor. Pero el creyente se caracteriza por amar a su hermano. Pero cuando nos equivocamos, el Señor sigue siendo fiel. ¿Sabes? Todo sufrimiento es producto del pecado. Pero no todo sufrimiento es por un pecado en específico. Hay veces en que hay un pecado que ha detonado una situación en mi vida y yo sé que es resultado de algo que yo estoy haciendo. Tú lo puedes entender quizá en tu conciencia. Pero al final, todo sufrimiento es porque estamos en un mundo pecaminoso. Pero no olvides, Dios es fiel. Aún en medio del sufrimiento, Dios es fiel. Yo no soy fiel y Él es justo. Y en su justicia, Él me ha justificado por medio de la fe. Este Salmo 41 es un salmo de clamor y describe de manera muy precisa lo que padecemos como creyentes. No busques cero enfermedad, no busques satisfacción y plenitud de una manera solamente egoísta. Recuerda que Dios te tiene en su mano y no importa lo que pase, Él está en control porque Él es fiel. Vamos a orar. Puestos en pie, por favor, hermanos. Y oramos. Señor, tú eres fiel. El sufrimiento vendrá. Te doy gracias porque no vivimos en constante agonía y de hecho debiéramos decir, no vivimos en constante penumbra y sufrimiento. Pero sabemos y debemos estar enterados de que el sufrimiento vendrá. De una o de otra manera. Pero tu palabra nos ha enseñado que no nos dejarás en manos de los enemigos. Que tú serás fiel hasta el final. Y Señor, aún en medio de la enfermedad, no estamos en la mano de los que nos odian, sino estamos en tu mano permanentemente. Entonces, ¿qué puede hacer mi enemigo contra mí? Pero también hemos entendido, Señor, que somos infieles y mientras estemos de este lado de la gloria, fallamos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos sacar a la luz el pecado. Necesitamos crecer en santidad y por tu gracia seguir siendo transformados, pero aún así somos falibles. Señor,
Te ruego que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos en nuestras mentes. Y por último, Señor, tú eres justo. Y tú castigarás el pecado de quienes no se arrepientan delante de ti. Pero tú conservarás el pacto de aquellos a quienes por medio de Cristo nuestro pecado ha sido ya pagado. Gracias por ello, porque tú eres justo, tú eres fiel. Te alabamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Cantemos con gozo.